una isla ubicada frente a costas mexicanas, fue descubierta a nombre de España por el explorador don Álvaro de Saavedra y Cerón en 1527, y este le dio el nombre de Isla de los Medanos. La mexicana isla de Clipperton fue quitada o arrebatada a México con un falso juicio internacional, donde un ciudadano mexicano exiliado y un supuesto rey sin razón alguna deciden a favor de Francia. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Una isla que incrementaría el mar territorial de México en 500,000 kilómetros cuadrados, que nos haría increíblemente ricos, fue arrebatada por Francia a México para impedirle a México ostentar esa riqueza. Años después de su descubrimiento, el pirata inglés que nació en Irlanda, John Clipperton, la utilizó como guarida, y desde ahí robó con extremada frecuencia a las naves españolas que comerciaban entre Manila, Filipinas y Acapulco, México. Este pirata, autorizado por el rey de Inglaterra, John Clipperton, efectuó esos robos con autorización de su rey. Y según memorias de este pirata, cuando en 1720 fue capturado por el mejor marino de la Armada Española, recordemos a don Blas de Lezo, el cual este pirata quiso negociar su captura, indicando que en la isla estaba enterrada un inmenso tesoro, lo cual era falso. Así las cosas, en 1711, dos capitanes franceses hallaron el lugar y lo bautizaron como la Isla de la Pasión. Hoy no se llama Isla de la Pasión, se llama Isla Clipperton. Por lo tanto, ni siquiera el nombre corresponde a Francia. Nuevamente, Francia, en 1858, muchos años después, porque volvieron a intentar reclamarla, pero de una manera falsa, pues al no poder desembarcar, no podían desembarcar debido a las fuertes corrientes y al arrecife que luego rodea a la isla Clipperton, decidieron hacer una proclamación desde un barco mientras navegaban alrededor del atolón, lo cual no está permitido. Cabe aclarar que quien la descubrió y desembarcó en ella fue el español Álvaro de Saavedra en 1527. Tras la independencia de México como nación, el primer emperador mexicano, Agustín de Iturbide I, reclamó para México todas las posesiones que habían sido de Nueva España. Por lo tanto, esta increíble isla es mexicana. Y hay más razones para sustentar este dicho. Así, hubo varios intentos de colonización. Recordarán que Estados Unidos había robado Florida, la Luisiana y la mitad del territorio de la República Mexicana. Todo lo territorio que le quitó a la anterior Nueva España. Incluso una parte de Alaska era mexicana. También una parte de Canadá. Todos los territorios fueron arrebatados desde el Tratado Adams-Onís y sucesivos. Y además nos arrebató posteriormente el territorio de la Mesilla. Por lo tanto, la nación que se independizó en 1776, Estados Unidos, estaba acostumbrada a quitar y robar tierras a México, lo cual nuevamente sucedió en 1892. Hubo esa pretensión de parte de Estados Unidos, lo que no sucedió, pero se establecieron formalmente en la isla un grupo de mineros llevados desde San Francisco, porque esa era la pretensión norteamericana, que permanecieron en la isla durante unos años, construyendo infraestructura y almacenando grandes cantidades del fertilizante natural, pero el clima hostil y la dificultad de llevar provisiones, así como la falta de mercado para el guano de poca calidad y poco valor, hizo que Estados Unidos perdiera el interés por la riqueza en la isla, y así, al no encontrarle una utilidad real, la abandonó Estados Unidos para beneficio de México. Lamentablemente, cuando ocurre ese abandono, sin causa, sin razón, Estados Unidos cede los derechos de la isla a Inglaterra, los cuales no le pertenecían y no tenían ningún derecho a hacer eso. Recuerden que siempre Inglaterra y Estados Unidos han estado unidos entrañablemente y siempre se han apoyado. Incluso cuando Inglaterra concede la independencia a Estados Unidos, obliga a España a otorgarle libre tránsito por el río Mississippi y muchos otros beneficios a favor de la nación que se independiza.
Así que aquí hay que cuestionar la verdadera independencia de Estados Unidos. Simplemente son ingleses que decidieron sobre intereses ahora norteamericanos, pero que siguen siendo ingleses. Recuerden que también es como cuando Francia vende la Luisiana a Estados Unidos, cuando la Luisiana era española, no francesa. Aquí fue lo mismo. La isla Clipperton para ese entonces era mexicana y no estadounidense. Ellos no podían vender Clipperton a Inglaterra. Así, en 1906, el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz construyó un faro y envió a Ramón Arnaud como gobernador de la isla junto con 13 soldados y sus familias. 4 años después, ya para el año de 1910, vivían en la isla alrededor de 100 personas, entre las familias de los militares mexicanos y algunos niños nacidos ahí. Una compañía inglesa quiso explotar el guano de la isla y su representante, el alemán Gustav Schultz, estableció un huerto y plantó 12 palmeras. Así las cosas, en México explotó la revolución y Porfirio Díaz fue derrocado. Los 100 habitantes de la isla fueron abandonados y ya no se les envió provisiones. Vivir en la isla era muy difícil porque no había agua potable. El agua del lago interior era un agua salobre y de baja calidad. Era necesario un alambique para poder obtener agua potable. Así, en 1914 el gobernador Arnaud consiguió ir a México y entrevistarse con Victoriano Huerta. Era el hombre más fuerte de México, quien le prometió un barco de suministros. Así, sin importarle los habitantes de la isla de Clipperton, mujeres y niños, el barco fue hundido en la batalla de Topolobampo del 14 de abril de 1914, aún sabiendo que llevaba provisiones para inocentes personas, mujeres y niños, y se condenó a la muerte a esas 100 personas. Los siguientes 3 años se caracterizaron por el hambre y padecimientos, incluso fallecimiento de muchos de ellos y de la mayoría, pues al agotarse las provisiones, los sobrevivientes tuvieron que alimentarse de aves, peces y huevos, lo que apenas aseguraba su subsistencia y ponía en riesgo su salud. El atolón tenía apenas 6 palmeras, que entre todas apenas daban 3 cocos por semana, lo cual no representaba suficiente vitamina C para sostener a una comunidad ya para entonces de 26 personas. Eran 100, ya habían fallecido las restantes, solo quedaban 26. Antes de un año, la gente comenzó a morir de escorbuto y desnutrición. En 1915, sepultaron a 15 personas en las arenas del sur de la laguna. El resto continuó esperando la llegada del barco de México, lo que nunca ocurrió. Como los cocos estaban reservados para mujeres y niños, el capitán Arnaud y sus hombres amenazaron a delirar y a desesperarse. Entre sus alucinaciones por falta de alimento, el 5 de octubre de 1916, el capitán Arnaud muere en un intento fallido de alcanzar a un buque que, como era de nacionalidad francesa, no quiso atenderlos. Se dio cuenta, vio lo que pasaba y se siguió de largo. Un buque francés el 5 de octubre de 1916. Así, frente a la isla, utilizando una canoa, la canoa se hundió con Arnaud y el resto de sus hombres frente a la isla, mientras que la nave francesa siguió su camino. Al morir los hombres y dejar solas a 15 mujeres y niños, inmediatamente el guardián del faro, un tipo extremadamente desquiciado y fuera de toda razón, Victoriano Álvarez, llegó hasta donde estaban las mujeres y los niños, cogió todas las armas y las arrojó al centro de la laguna, excepto un rifle que conservó para él. Entonces, este tipejo anunció que a partir de ese momento él sería el rey de Clipperton y que todos los presentes serían sus súbditos y quedaban a su servicio. Las mujeres y los niños vivieron lo indecible a manos de esta persona desquiciada. Afortunadamente, un adolescente de nombre Ramón avisó a lo lejos un barco, el cual se trataba de un barco norteamericano que había sido enviado a la isla para asegurarse que los alemanes, durante la Guerra Mundial, no la estaban utilizando como base para submarinos. El primer intento de los estadounidenses para desembarcar en la isla terminó en fracaso y la lancha tuvo que volver al barco. Las mujeres desesperadas y desilusionadas hablaron de morirse todas, de pegarse un tiro para acabar con su miseria. Pero su suerte cambió cuando el capitán del barco norteamericano observó la tragedia y decidió ayudarlos. Envió una nueva misión. Finalmente, gracias a la bondad de ese capitán, 4 mujeres y 7 niños fueron rescatados. Y así, de 100 personas, solo quedaron 11. No obstante,
En 1931, sin razón ni causa válida, sin motivos ni pretextos que pudieran argumentarse, un rey que no gobernaba, Víctor Emanuel de Italia, a quien don Porfirio Díaz, que tampoco gobernaba México, y los franceses habían encargado un arbitraje para decidir la soberanía del atolón de la isla Clipperton, este individuo que estaba depuesto, que no gobernaba, una persona intrascendente, decidió que Clipperton pertenecía a Francia, a pesar de que nunca un ciudadano francés había puesto un pie en la isla Clipperton, lo que es un robo de parte de Francia, para impedir que México obtuviera 500,000 kilómetros cuadrados de mar territorial, ya que en esa proporción se incrementaría nuestra riqueza marítima, lo que debían impedir todas las potencias como Estados Unidos, Inglaterra y sobre todo Francia. Así, la isla nunca fue habitada por ningún francés. Además, Porfirio Díaz en ese momento ya no era presidente de México, y el rey Víctor Manuel III de Italia no gobernaba Italia. Era un títere de Benito Mussolini, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, en Italia se abolió la monarquía. Por lo tanto, es un fallo que puede impugnar México en la Corte Internacional, que no lo ha hecho y no hay razones para no poder hacerlo. México nunca aceptó la pérdida de la isla Clipperton y Francia no se preocupó más de Clipperton hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando primero pensó en hacer pruebas nucleares ahí y luego utilizarla como depósito de residuos nucleares. En ambas ocasiones, eso de utilizarla como depósito de residuos nucleares fue una estrategia para hacer quedar a Estados Unidos como bueno ante México, ya que Estados Unidos intervino para que eso no ocurriera, lo que era falso, nunca iba a pasar, y así México pudiera, ante la opinión pública mexicana, justificar la pérdida de la isla. Clipperton es en la actualidad un territorio muy rico, vibrante en flora y fauna marina. Es un territorio que hubiera incrementado en 500,000 kilómetros cuadrados el mar territorial mexicano, con inmensas e increíbles riquezas en ese subsuelo marino y en el mismo mar, lo que impidieron las potencias reinantes. Visitando de esta manera, en raras ocasiones, esta isla es visitada por misiones científicas y por curiosos o turistas. Sigue siendo, en apariencia, un lugar hostil al ser humano, lo que es inaudito con la tecnología con que contamos en este siglo y lo que es absurdo. Golpeado por huracanes y tormentas, que no es pretexto para hacer valer los derechos mexicanos sobre la isla, pero nadie en México olvida la muerte de 89 mexicanos que murieron por mantener y defender un atolón que es increíblemente valioso para México, ya que, reitero, hubiera incrementado el mar territorial mexicano en 500,000 de kilómetros cuadrados, cosa que provocaría que México fuera una riquísima nación, lo que debía y se hizo al impedir y quitar la soberanía y otorgársela a Francia, cuando verdaderamente es mexicano. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo, hasta pronto.